Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Yesmin Cabrera. Bueno, y como de costumbre los viernes, venimos con el resumen internacional. En Colombia, ya el presidente electo Gustavo Petro inició las conversaciones con miembros del Ejército de la Liberación Nacional, la última guerrilla que falta por negociar con el gobierno. Fue una delegación a Cuba por 2 días y ya dio las declaraciones que en 2 días se hizo más de lo que hiciera el pasado presidente Iván Duque. Pero también Gustavo Petro le pidió un periodo de tregua a las organizaciones de guerrillas, porque viene una ola de invierno ahora a Colombia y necesitan reubicar una gran cantidad de personas que están cercanas a ríos, cercanas a zonas donde se pueden inundar, a zonas donde puede caer deslizamientos de tierra. Hay mucha expectativa sobre esta ola de invierno. Se cree que va a ser muy fuerte, mucho más que la del 2010, que dejó 3 millones de damnificados. En Cuba, ya por primera vez se va a permitir la inversión extranjera en el mercado mayorista y minorista, no solo de bienes y servicios, sino también y principalmente de materias primas, de energía verde, con tal de poder amortiguar la situación de crisis económica que se vive en ese país, que fue intensificada tras la llegada del COVID-19, el cierre del turismo durante todo este periodo. Hay un gran desabastecimiento en Cuba de productos esenciales, de alimentos, de medicamentos, y una muestra de ello fue del descontento social, la gran manifestación que hubo en 2021 que dejó, según el gobierno cubano, porque nunca se sabe, no hay cifras certeras, 300 detenidos y en su momento, 300 presos y en su momento 1,000 detenidos. Hay mucho escepticismo en relación a cómo sería esa inversión extranjera, principalmente porque el Estado es el que va a pagar y el Estado le debe desde el 2021. Entonces, como tú le cobras a un Estado que es tan centralista, tan estatista, un Estado de un gobierno comunista que es autoritario. Entonces hay mucho temor también por el tipo de pago que se va a hacer. Cada vez más la economía cubana está más dolarizada y el peso está más devaluado. Se prevé que sea una dinámica público-privada en la cual el inversionista extranjero lleve el producto y que las autoridades estatales pues tienen las infraestructuras, el almacenamiento, el transporte y el personal, y se dividan mitad. No se sabe si va a funcionar, habría que esperar a largo plazo, pero son de las medidas que se han dado para flexibilizar este modelo y poder tener un poco de recuperación económica, un poco de suspiro. En otro orden, el agresor del famoso escritor hindú, nacido en la India pero criado en Reino Unido, Salman Rushdie, se declaró no culpable. Este caso es interesante porque se trata de un escritor que en el año 1988 escribió los versos satánicos, en el cual, según los musulmanes, puede ser una blasfemia, se estaría insultando al Islam porque se habla de la vida de Mahoma, y de hecho el título, los versos satánicos, fueron los 2 versos que sacó Mahoma del Corán porque eran diabólicos. Entonces, tras la publicación de este libro, este escritor duró 10 años escondido con otro nombre, con otra identidad, y luego decidió salir a la luz pública. ¿Por qué? Porque el ayatolá de Irán emitió una fatua, que es una orden mandando a que cualquier musulmán lo matara, y de hecho hay una recompensa de $3 millones de ese entonces, y aunque el gobierno de Irán se ha alejado de esa orden, de esa fatua, como se denomina en el mundo musulmán, pues muchos son los musulmanes que se alegran de esto. De hecho, en los diarios iraníes se habla de que fue una retribución divina. Estas puñaladas, fueron 10 puñaladas en Nueva York, en Estados Unidos. Estaba dando una cátedra literaria y un jovencito nacido en Estados Unidos, pero de padres musulmanes y practicante del Islam, pues le dio 10 puñaladas en frente de todo el mundo. Un hecho insólito. Está en una situación crítica ahora mismo, ya puede respirar por sí mismo, y una situación que plantea varios dilemas el respecto a las religiones, pero al mismo tiempo la tolerancia a la libertad de expresión. Este libro está prohibido en países como la India, en países como Pakistán, Sudáfrica, y en su momento mataron al traductor del libro en japonés. Hubo intentos de asesinatos a los traductores del libro en italiano, al editor noruego, quemaron un hotel en donde se encontraba el traductor del libro de Turquía. O sea, causó
una repercusión violenta en el mundo musulmán. En otro orden, esta semana se reunieron precisamente ayer el secretario general de Naciones Unidas con el presidente de Turquía y el presidente de Ucrania, precisamente en Ucrania, para tratar de buscar una solución a esta guerra con Rusia. Pero hay temas nodales en este periodo de invasión. El acuerdo que se llegó para que puedan salir los granos desde Ucrania, que estaban cerrados, estaban cercados, ya han salido 21 graneleros, y gran parte de estos granos, principalmente el trigo y el maíz, son comprados por Naciones Unidas a bajo costo para poder llevarlos a países en situación de hambruna en el África, pero también para plantear la situación de una central nuclear, la más grande de Europa, en donde hay bombardeos, donde hay enfrentamientos entre ucranianos y rusos. Esta central fue tomada por los rusos y hay mucho miedo de que se produzca un desastre nuclear que pueda tener repercusiones, que puedan llegar, ya se dice que pusieran llegar las repercusiones a Alemania, Polonia, Eslovaquia, y cada uno de los bandos se atribuye la responsabilidad al otro de los ataques. Ya un edificio de almacenamiento radioactivo tuvo que ser cerrado porque fue atacado y se suspendió un reactor. Fernando. Distrito Informativo.